maravilloso es estar sensibles a ese fluir de Dios y poder ser los vasos, todos nosotros, que Dios quiere que seamos para contener eso que Él está derramando en estas reuniones tan gloriosas. Una vez más quiero pedirle su ayuda para que oremos juntos por estas peticiones y por la palabra con la que cerraremos este día, confiando en que Dios continúe haciendo la obra en cada uno de nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nuevamente nos acercamos a ti, declarándonos necesitados, y venimos, Señor, presentando las peticiones que tu pueblo ha traído, para que cada una de ellas, Señor, sea de tal manera glorificada por ti. Que tu presencia, tu poder, tu voluntad, tu misericordia y tu amor se puedan, Señor, manifestar en cada una de las personas que están aquí representadas. Por favor, Dios mío, recibe esta petición y nosotros con fe te lo pedimos. Bendícenos una vez más con tu palabra para poder exponerla, Señor, con libertad, y que tu pueblo pueda recibirla también para bendición de sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Quiero decirle que el primer sorprendido he sido yo de la manera como Dios nos ha permitido poder, pues, confrontar, ¿verdad?, estos principados que, pues, sin lugar a duda han causado muchos estragos por mucho tiempo y en muchas personas. Una de las cosas que a mí me ha maravillado mucho es lo que mencionábamos en los temas anteriores acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un día yo me puse a hacer como un tipo de análisis de lo que fue su ministerio, basándome pues en la historia que la Biblia nos da. Y me di cuenta, por eso lo mencionaba, que un tercio de su ministerio Él lo ocupó para liberar de espíritus, de demonios y de potestades. Se cree que en aquella región, mientras Jesús estuvo en la tierra, la posesión de demonios había aumentado más que en otros tiempos. Sin lugar a duda, pues el enemigo había incursionado sabiendo que Jesús se iba a manifestar en carne, que nuestro Señor se iba a manifestar en carne, y por eso él pues había como adelantadose a esa manifestación para pues crear, ¿verdad?, de alguna forma limitaciones supuestamente al ministerio de Jesús. Pero lo que él no sabía es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que él no sabía, que aquel gran porcentaje de personas que batallaban con estas fuerzas espirituales, Dios lo había permitido con la intención de que fuese glorificado Jesús en medio de esos pueblos, llevando a aquellos que estaban cautivos a la experiencia de la liberación. Aún así, nosotros podemos darnos cuenta qué regiones son donde más existía, hermano, como tronos de Satanás, por decirlo así. Y de todas las regiones, de aquellas donde Jesús recorrió aldeas, hermano, lugares para llevar a cabo ese ministerio glorioso, pues una de esas regiones, la que más, hermano, espíritus se movía, era la región de los Gadarenos. Entonces podemos irnos dando cuenta nosotros a través de eso cómo hay lugares donde se puede dar manifestaciones mayores que en otra parte. Pero siempre, vuelvo a la carga, tenemos la oportunidad nosotros de poder neutralizar a todas esas fuerzas invasoras, porque su permanencia, su presencia es ilegal. Porque la Biblia dice que esta tierra, por lo menos en este momento, ha sido dado a nosotros, los de la iglesia, para que nosotros pues seamos esos representantes de la esperanza
de la oportunidad que Dios nos da, y no solo a nosotros, sino a todos aquellos que creen en su nombre. Ahora, basándome pues en lo que hemos venido hablando, quiero concentrarme en otro tema con el título Desenmascarando a los principados de las tinieblas. Entonces este es el tema que pues nos va a ayudar un poco más a comprender lo complejo que pueden ser las confrontaciones a estos principados, pero también nos ayudará a comprender, hermano, hasta dónde a nosotros se nos ha dado también ese poder para poder neutralizar, valga la redundancia, a estas fuerzas. La Biblia dice, por medio del apóstol Pablo, que hay una manera como nosotros podemos discernir. La Biblia dice que en parte podemos discernir nosotros por medio de un espíritu que Dios da, que es el espíritu de discernimiento de espíritus. Viene en forma de don, pero el don es un espíritu que Dios da también para que nosotros podamos discernir. Pero también hay un discernimiento que se aplica por medio del conocimiento. O sea, yo puedo discernir algo porque conozco, fui enseñado en eso. De tal manera que hay discernimiento por conocimiento o por sabiduría, pero hay discernimiento también en forma de don o por un causa de un don. Ahora, algo de eso, o lo uno o lo otro, Dios quiere darnos a nosotros. Ahora, quiero poner una base bíblica para hablar de los principados que vamos a desenmascarar este día. Efesios capítulo 5 verso 11 me da a mí la base para saber que sí podemos desenmascarar, quitarles el antifaz, quitarles el camuflaje, quitarles, hermano, la máscara o aquello que utilizan para disimular quiénes son y qué hacen. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, dice. Interesante, porque aquí es donde yo encuentro, hermano, la base para creer de que se pueden desenmascarar los principados. Ahora, volviendo a lo que hemos venido pues juntos estudiando, quiero nuevamente poner para los que quizás por primera vez están viéndonos o oyéndonos, sobre qué principados estamos trabajando, y he ocupado, como he dicho, un número simbólico basándome en 7 cabezas que están pues integradas en este dragón que viene a ser un sistema de las tinieblas en guerra espiritual. El primero dijimos que fue el principado de Moloc, luego continúa Belcebú, Baal, Asmodeo, que también lo vimos, Zeus, que fue el tema anterior, y Diana, que nos hace falta. Moloc en parte lo vimos el día viernes, pero hoy me quiero enfocar en 3 de ellos. Hoy voy a tratar de resumir muchas cosas por causa del tiempo, porque si no, hermano, no podría pues dejar por lo menos avanzado parte de estos 7. Quiero enfocarme en Belcebú, quiero enfocarme también en Baal y quiero enfocarme en Diana, que es uno de los principados místicamente femeninos que forman parte, hermano, de esta estructura de entidades. Ahora, base bíblica del primero lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, verso 24. Ahí me llama la atención que este pasaje en su contexto pues comienza a narrar de que a Jesús le habían traído un endemoniado y que estaba, dice, ciego y mudo, y que fue sanado, de manera que en el momento aquella persona comenzó a hablar y miraba, dice la escritura. Todas las multitudes que estaban mirando, hermano, ese milagro, estaban asombradas y se preguntaban, dice la Biblia, ¿acaso no es este el hijo de David? De manera que cuando ese dicho
llegó a oídos de los fariseos, aquellos tenían una idea, tenían un pensamiento de ciertas confrontaciones con entidades del mundo espiritual. Y esas confrontaciones era un pensamiento muy errado que tenían, que todavía prevalece, hermano, en el día de hoy. Por ejemplo, lo que ellos pensaban es muy similar a lo que mucha gente piensa. Imagínese usted de que hay gente que pues conoce o reconoce que ha sido víctima de una brujería, de una hechicería, y para poderse quitar la brujería va a un brujo para que se la quite. Es decir, no busca a un hijo de Dios ungido con poder para que sea liberado de esa brujería. Por supuesto no es creyente, sino que va a que otro brujo le quite la brujería que le hizo un brujo. O sea, que le quiten las tinieblas que otra tinieblas se la puso. Y esto es lo que la Biblia dice, que cuando estos fariseos comenzaron a oír de ese milagro, dice la Biblia que estos decían: oh, este expulsa a los demonios por Belcebú. Y decían ellos, el príncipe de los demonios, palabra que tiene que ver con principado. Entonces, pongo la base de lo que estoy diciendo. Pero cuando los fariseos lo oyeron y dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces, ¿qué idea tenían ellos de la guerra espiritual? ¿Qué errores, hermanos, habían ellos pues acogido en su mente? Había llegado a formar parte de su ideología o qué sé yo, de su doctrina, de tal manera que esa era el pensamiento que tenían. Interesante, porque en ese momento habían muchas cosas pues de que se desconocían del ámbito espiritual, de tal manera que Jesús comienza a abrir, hermano, como la escuela de la guerra espiritual. Solo en este ejemplo y como en otros que también citaremos, que Jesús, cuando oye eso, empieza y les dice: miren, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y él declara: y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros, dice el Señor. Ahora, lo que me llama la atención de esto es de que aquí el Señor revela un principio, y es que Satanás no permite ninguna división en su reino, pero sí actúa con división. Entonces él no lo permite dentro de su reino, pero él sí promueve la división, él sí provoca las divisiones. Y este es el principio que nuestro Señor Jesús enseñó. Pero entonces, ¿quién era este personaje que sin lugar a dudas era popular hasta los días de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, una de las cosas que quiero comenzar a explicar por lo menos es que en el Antiguo Testamento el nombre Belcebú pues se escribe de diferente forma. Por ejemplo, la palabra Baalzebú es la palabra hebrea del mismo principado, y lo que quiere decir es el señor de las moscas. Oiga esto, Baalzebú significa el señor de las moscas, y una referencia está en Segunda de Reyes 1:2, y vamos a explicar un poco de ese verso más adelante. Pero en el Nuevo Testamento, que es Belcebú, no Baalzebú, sino que Beelzebú significa el señor de la casa. Interesante
que está en Mateo 10:25, Mateo 12:24 y Lucas capítulo 11:15. Entonces, en el antiguo pacto, ellos lo conocían como el Señor de las moscas. En los días de Jesús y en el nuevo pacto, si podemos decirlo así, es el Señor de la casa. Pero esto nos revela, hermano, la relación que tiene, el significado en el tiempo antiguo y en el tiempo de los días de nuestro Señor. El significado, la relación que tiene, el objetivo que tiene, la meta que tiene este principado. Entonces, solo en el significado de su nombre podemos nosotros entender que una de las cosas que intenta este principado es, hermano, tomar control de las casas a través de las moscas. Por favor, no vaya a creer de que si hay moscas en su casa, ese es Belcebú y usted va a empezar a liberar, ¿verdad? Sino que interesante la representación que tiene. Ahora, déjeme explicarle que en primer lugar, al llamarlo el príncipe de los demonios, toma una jerarquía bien interesante, porque se le atribuye en primer lugar, antes de llevarlo al significado de la mosca, en primer lugar es, hermano, reconocido primeramente como el principado de la religión. Eso significa que él tiene influencia en las culturas, de tal manera que él es un principado que puede tomar ventaja por causa de las culturas. Y usted sabe que nuestras culturas en el pasado fueron afectadas o fueron pues sumergidas en mucho tipo de religiones. El mundo está plagado de religiones de toda clase, con diferentes dioses, diferente forma de buscar al Dios que según la religión presenta, su forma de profesar la fe según la religión es diferente, hermano, una a la otra. Entonces, este principado tenía en parte y en primer lugar una influencia sobre las religiones. Pero además de eso, este principado se hace notorio en los días del antiguo pacto hasta los días del Señor Jesús por la cadena de operación que dirigía. Y esta cadena de operación, igual que todos los principados la tienen. Por supuesto, yo cito algunas, no todas, porque es muy amplia cómo trabajan estos principados. Entre ellas usted puede notar que es el principado que mueve el espíritu de maldición, la energía de la maldición, mueve el ocultismo, la tradición, mueve la adivinación, brujería, satanismo. Él es el que puede trastocar y puede hacer que los dones falsos surjan. Trabaja con hechicería, con herejía, con idolatría, con legalismo y vuelvo a la carga, con religiosidad. Esto es desde el punto de vista del principado que promueve las religiones, y sus cadenas de operación tienen mucho que ver quienes están ahí como espíritus con nombres genéricos. Cada cosa que he citado, cada manifestación que está ahí plasmada representa un espíritu, y cada una de ellas tiene su propia estructura. En cuestión de maldición, hay diferentes tipos de maldiciones. De hecho, en la Biblia nosotros encontramos por lo menos 9 palabras que quieren decir maldición. Hay lugares que están o fueron, hermano, llenos de maldición. La Biblia habla, por ejemplo, de un lugar donde vivía un personaje llamado Job. Usted recuerda que es uno de los libros en sus primeros capítulos donde más veces se pronuncia la palabra maldición, como que el espíritu de esa área era el espíritu de maldición.
Por eso vemos en el diálogo de la esposa de Job que le dice: mejor maldice a Dios y muérete. Él mismo, dice la escritura, que sacrificaba todos los días ofrendas, daba ofrendas, sacrificios a Dios por si acaso sus hijos hubiesen maldecido a Dios. La Biblia dice que aún Satanás, su argumento ese fue también, y le argumentó a Dios diciéndole: pero ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a buscar? Estoy parafraseando, si tú lo tienes rodeado. Nomás quita, nomás toca lo que tiene y verás si no te maldice. Entonces es un espíritu de maldición que puede moverse bajo el principado llamado pues Belcebú o Baalcebú, y así todo lo que estamos citando. Entonces él es el que está detrás de la religión. Es bien interesante esto, hermano, porque usted y yo sabemos que nuestra fe no es una religión, sino que es una relación con nuestro Señor. Somos miembros de la familia de Dios, donde tenemos al Creador, al Dios, pero es nuestro Padre. Y tenemos a un Salvador, a un intercesor, que es el hermano mayor nuestro, que nosotros, los que estamos aquí, aunque seamos de algunas diferentes nacionalidades, somos hermanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo eso es parte de la relación que tenemos con Dios. Pero hay un problema, hermanos, si nosotros no perseveramos en eso o pasamos por alto esa verdad, y es de que cada uno de nosotros, sin darnos cuenta, podemos caer en una relación. Tal vez usted no, pero de allá de donde yo vengo hay mucha gente que cree que ir a la iglesia es como pagar una cuota religiosa para apaciguar su conciencia. De donde yo vengo, por ejemplo, buscar al Señor, motivar a la gente, animar a la gente, es un trabajo que nosotros los pastores constantemente tenemos que estar haciendo, porque la gente que salió quizás de estos países con mucha necesidad y que aquí buscaba a Dios, corre el peligro allá de caer en un espíritu de religiosidad, y lo material lo absorbe de tal manera que su vida de congregarse deja de ser, hermano, constante, y que ya no tiene la vida que quizás aquí tuvo. Entonces esas personas han sido atacadas también con un espíritu de religiosidad, que no saben, por supuesto. Pero esta es una batalla de principados que tenemos que enseñarle, y ellos tienen que aprender que debe de ser confrontado ese espíritu, porque ese espíritu opera en un sistema que yo le llamo así, el espiral de la degradación. Usted sabe que un espiral es una línea curva que se va alejando del centro, de la vida central, de la vida cristocéntrica, si usted quiere. Entonces es una línea curva que se va alejando poco a poco, y por lo menos en una degradación de un creyente hay por lo menos 7 facetas. Vuelvo a la carga con el número 7. 7 facetas de la degradación. Y me llama la atención, hermano, que el primer espiral de la degradación comienza cuando la gente deja de adorar a Dios. Cuando alguien deja de adorar a Dios, corre el peligro de irse alejando e ir pasando a otra línea curva con mayor volumen y alejándose a mayor distancia de la vida cristocéntrica, hasta que, hermano, aquella persona se ha alejado totalmente. Quiero darle un consejo: nunca pare de adorar al Señor. Nunca se dé por vencido. Tiene su vida y mi vida que ser de gente de adoración. Ahora, ninguno de nosotros podemos detectar a primera vista
cuando nos comenzamos a alejar, influenciados por este principado que sumerge en la religiosidad. Una de las cosas, repito, después de dejar de adorar, el siguiente paso es dejar de dar gracias. Eso quiere decir que la persona puede volverse ingrata, es decir, no dar gracias. Dejan de dar gratitud al Señor. No solo dejan de adorar, el peligro es dejar de adorar. Lo siguiente, deja de darle gracias al Señor. Y así va aumentando hasta que llega a los extremos, hermano, donde su corazón se entenebrece. Eso significa que ya no hay luz de Dios, como dije hace algunos días, creo que el viernes mencioné eso. Y luego vienen las entregas, donde hay entregas. Dios entrega mentes para que las personas sigan creyendo en lo errado, en lo equivocado. Pero eso se va dando en la medida que la degradación se va pues desarrollando en el creyente. Ese es un espíritu de religiosidad. Entonces nosotros confrontamos al espíritu de Belcebú cuando ponemos por obra la importancia de adorar, la importancia de darle gracias a Dios en todo, la importancia de congregarnos, la importancia de tener una vida de intimidad y de relación con el Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo, mi amado? Pero ahora pasemos la razón por qué era el Señor de las moscas. Entonces ahora no solamente es el principado de la religiosidad, sino, para darme a entender, es el principado de las moscas. Pero ¿qué representaba en el mundo espiritual? Una mosca. Ahora, déjeme darle también un poco más de esta información. Por ejemplo, aquí vemos de que Belcebú era llamado así como el señor de las moscas, y también le llamaban el señor de los sacrificios. Oiga esto. Pero cuando se le atribuía el término de los sacrificios, entonces su nombre tomaba lugar así, Baal Sabaín, que a la misma vez significaba el señor del estiércol. Interesante, porque una mosca, como que es su naturaleza también, posar, morar en el estiércol, en el desecho. Entonces, aún, hermano amado, para ellos representaba eso. Entonces, ¿qué había en la mente de aquella gente que le atribuyó la liberación que hizo Jesús a Belcebú? Entonces, ¿qué representaba para ellos aquella persona que estaba necesitada de liberación, de un milagro? Mire la mentalidad farisaica de aquellos días, entendiendo estos conceptos. ¿Qué representaba para ellos una persona que estaba necesitada de liberación? Sin embargo, para Jesús, esa persona necesitada no era eso, sino que era alguien en donde Dios, a través de Cristo, iba a glorificar el nombre de Jesús, llevando a ese necesitado a una liberación, a una sanidad en su vida. Ahora quiero darle otros significados también. Por ejemplo, un libro, o Jerónimo, llamó también a Belcebú Dominus Muscarum, que quiere decir el señor de las moscas. El Jornal Asiático, que es otro material de investigación, página 220 a la 225, año 1878, lo llamó el señor del mundo inferior. Otra vez, el libro de dialectos, paganismo antiguo, lo identifica como Baal Zebú o Zebel, que quiere decir señor del estiércol, dando a entender que es el señor de la corrupción. Y en la literatura judía, en la parte llamada orce hebraica, basado en Mateo 12, 24, lo llaman Beelzebú y lo explica como un mal que llega volando por la puerta del corazón. Note usted cómo prevalecía en aquel tiempo la descripción de lo que era
Belcebú. Esto me llamó mucho la atención porque todos los términos y conceptos vienen, hermano, todos a centrarse en la operación que este personaje, esta entidad, mejor dicho, este principado desarrolla y ejecuta en el mundo de las tinieblas. Ahora, interesante esto también, cuidado con esa mosca, de que era el principado de las enfermedades. No solo era principado de la religión, no solamente era el principado de la corrupción, sino que ahora este principado también viene a ser el de las enfermedades. Y esto está en Segunda de Reyes, en el capítulo 1, verso 2. ¿Usted recuerda ese pasaje? La Biblia dice: y Ocosías se cayó por la celosía del aposento alto que tenía en Samaria y se enfermó, y envió mensajeros a los que le dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces, ¿quién era? ¿Cómo aquellos personajes tenían la idea de que un príncipe de los demonios tenía la facultad para sanarlos? Sin lugar a duda, manejaban la idea también de que era el que provocaba las enfermedades. Y sin lugar a duda, hermano, es el principado de las enfermedades. Y yo lo voy a comprobar con algunos versos. Ahora, ¿qué tipo de enfermedad es la que comienza Belcebú a ejecutar? Una de esas enfermedades en la Biblia está reflejada y descrita bajo el término astenia. Esa palabra aparece en la Biblia y ese es el primer ataque que realiza cuando opera como un principado con la intención de enfermar. Este espíritu de enfermedad, por ejemplo, aparece en el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 11. Esa enfermedad astenia significa debilidad física y mental. El versículo 11 dice: y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una astenia causada por un pneuma, un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Entonces, su primer ataque era debilitar física y mentalmente a las personas. Con ese ataque lo sometía a esa enfermedad, que no solamente pues es la idea de lo físico y lo mental, sino que esa debilidad llegaba al cuerpo completamente, al alma completamente y hasta al espíritu. Es una debilidad tripartita, es una debilidad que desgasta el ser tripartito. Entonces, note usted que no es cualquier principado. Ahora, esta palabra que aparece ahí es esta, astenia, que quiere decir debilidad del cuerpo y la mente, enfermo, debilitado y muy frágil. Eso quiere decir la palabra enfermedad, que es subrayado y que en griego le he colocado con su numeral del diccionario Strong para que usted pueda identificar. Esta astenia era desgastar, debilitar el ser tripartito y mantenerlo así sometido, porque eso daba lugar a que él se enseñoreara de esa persona y que esa persona nadie más la podía sanar sino solamente él. Interesante esto que le acabo de decir, porque hay un tipo de brujería en el Caribe donde incluso, hermanos, cuando un brujo llega pues a graduarse con esa brujería caribeña, a él le otorgan un protocolo de espíritus. Ese es el galardón que ellos tienen.
esa es una cantidad de espíritus que están supuestos a trabajar con aquel que se graduó. En una ocasión que el Señor me permitió ir a Nueva York a ministrar, el pastor que me invitó me decía: hermano, lo voy a llevar a una tienda donde venden espíritus. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, ahí los venden, espíritus en botella. Y entonces era una tienda, hermano, donde por supuesto no entré, ¿verdad? Sino que así mejor de lejitos. Estamos bien, pero me llamó la atención que mucha gente entraba. Ahí vendían frascos para conquistar, frascos para el amor, frascos para separar, frascos con espíritus para cautivar, quizás botes o frascos con espíritus de guapura, qué sé yo, hermano, y un montón de cosas que vendían, increíble. Pero eso me llamó la atención, porque entonces pregunté, ¿y quién es el dueño de ese lugar? Entonces me dijeron, él es un brujo, que él se graduó, y entonces en la brujería le entregaron una cantidad de espíritus que son los que él maneja y comercia. Eso significa que él tiene la autoridad para decir qué espíritu puede entrar a una persona cuando se lo solicitan, y es el único que puede quitarlos también. O sea que como son de él, ningún otro brujo puede quitarlos, sino que la persona que ha sido embrujada por uno de los espíritus de él solamente, entre comillas, puede ser libre por él mismo, mandando otro espíritu que le ordena al espíritu que está ahí, como quien dice, ya salite de aquí, volvete al bote o al frasco, mejor dicho, porque ya pagaron y contrataron otro. Esto es real, hermano. Si usted un día tiene la oportunidad de ir a Nueva York, le doy más o menos la información. Está frente al Parque Central de Nueva York, ese lugar. Por supuesto, no vaya a entrar a comprar ni uno. Mejor llegue, ore y neutralice y reprenda, y que se rompan todos esos frascos que están llenos de suciedad en el nombre de Jesús. Ahora, interesante entonces que así trabajaba Belcebú, que él enfermaba y él sanaba, y esa era la creencia en aquellos días. Ahora, hermano, otro punto interesante en esto es que según la creencia de los antiguos, Belcebú era el causante de estos males, de algunos solamente. Por ejemplo, debilidad o flaqueza, lo que estamos hablando, llagas del cuerpo como las de Job, cáncer, enfermedades del corazón, problema en los huesos, hemorragias o flujo, infecciones vaginales, fiebres, alergias, depresión, sordera y ceguera. Y por eso que Jesús liberó de eso. Estas son solamente algunas de las que estoy citándole, de lo que se creía en los tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesús, lo que promovía este principado llamado Belcebú. Hermano, alégrese por lo que estamos hablando, porque hoy va a ser confrontado ese espíritu, ese principado, por si acaso ha estado atacando con enfermedades y males que usted no está supuesto a llevar. ¿Cuántos creen que el Señor es poderoso para liberar y para sanar? En el nombre de Jesús lo creemos. Ahora, esto es importante porque ahora entiendo que la razón por qué Dios en la Escritura permite que aparezca ese principado, que su significado es el Dios de la mosca. Entonces el Señor estaba como advirtiéndonos que vendría un tipo de guerra espiritual en un nivel que ya lo he hablado aquí ligeramente, y es la guerra espiritual en el nivel de los virus. Ahora, ¿por qué? Porque hay un principado que mueve eso. Ahora miren lo que dice la Biblia. La Biblia utiliza, según algunas versiones, el término de las pestilencias. En el Salmo 91 es uno de los salmos que hay que entenderlo, vivirlo, porque es una declaración para poder confrontar este principado, por lo menos a este principado, aunque sé que a muchos. El Salmo 91, versos 5 hasta el 7,
Dice la Biblia: no temerás del terror de la noche, ni de la flecha que vuela de día. Note que es subrayado: ni la pestilencia que anda en tinieblas, que es parte de las tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercarán. Déjeme parafrasear este último versículo: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, atacados por Belcebú, a ti no se acercarán, te dice el Señor. Porque lo estamos desenmascarando, estamos descubriéndole cómo se mueve, y vamos nosotros entonces a confrontarlo diciéndole: a mí no me tocas, conmigo no tienes parte, en mí no encuentras nada que sea tuyo, no te abriré puertas, no me someteré, sino que te confrontaré y te destruiré, Belcebú, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Usted lo cree? Ahora mire entonces qué interesante que el Salmo 91 nos está hablando de una confrontación espiritual. Está hablando de potestades con sus diferentes géneros, naturaleza, pero menciona pestilencia que anda en las tinieblas. Y esto me llamó la atención mucho a mí. Quiero decirle que cuando el Señor me habló por primera vez de la guerra espiritual en el nivel de los virus, lo vino a hacer el Señor quizás después de 28 años que yo tenía de ser creyente, y parte de esos años de incursionar en esto. Nunca antes yo había hablado acerca de la guerra espiritual en el nivel de los virus. Quiero decirle con mucho temor, sin el ánimo de jactarme, Dios me libre, yo renuncio, rechazo y reprendo a ese espíritu. Pero quiero decirle delante del Espíritu Santo, para la gloria de Dios, que soy la primer persona que habla de la guerra espiritual en el nivel de los virus. Si alguien quizás ha hablado de este tema, lo ha hecho porque ha oído, ha leído algunas de mis publicaciones donde yo comencé a hablar de eso. Pero esto a raíz de que en mis momentos devocionales, en mi momento de altar, cuando estoy con el Señor y le pido al Señor que me revele estrategias para poder enseñar a la gente a ser libre de tantos ataques, sabe que siento una indignación muy fuerte en mi vida cuando miro personas que están oprimidas, esclavas, cautivas, atormentadas por espíritus inmundos. ¿Y sabe por qué siento esa indignación? Porque un día yo así estuve también. Fui víctima, fui esclavo muchos años de espíritus que destruyeron en mi línea sanguínea a muchos de mis progenitores, ancestros, quiero decir, hermano, y sé que el diablo se ensanchó contra ellos. Yo estuve también en la lista de los que él iba a atacar, pero la misericordia de Dios fue tan grande que me rescató y me levantó de esa vida y me ha permitido, hermano, entonces entender estos principios para poder llevar a la gente a la administración y a la liberación. Quiero decirle que cada vez que yo me paro en un altar, en un púlpito para enseñar esto, para mí es una grande responsabilidad las cosas que tengo que hablar. Lo hago con mucho temor. No lo hago solo por llenar un tiempo, por cumplir con un compromiso. Para mí es bien importante, hermano, entregar esta palabra, que aunque sea compleja, porque oímos y entendemos cómo operan y que se pueda pensar de que son difíciles, hermano, de vencer, mi intención es dar esperanza a las personas y decirle que están limitados los principados, por poderosos que sean, porque tenemos a Cristo a nuestro favor, que es el que tiene todo dominio sobre todas estas huestes, y que Él, su anhelo y deseo es que seamos completamente libres. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, la verdadera liberación, su mayor porcentaje tiene que ver con conocer estas verdades.
Ahí está la base de la autoridad en una enseñanza que puede llevar a las personas a la libertad. Entonces, la guerra de pestilencias, si en el Salmo 91 está plasmado, quiere decir que siempre han existido, hermano. Siempre han existido. Que hoy yo lo esté predicando, que hoy usted lo conozca, no quiere decir que es nuevo. Siempre han existido. Porque nosotros vemos incluso que de parte del reino de Dios, cuando Dios quiso liberar al pueblo israelita de esos 430 años de esclavitud, Dios utilizó el mismo sistema, mandando plagas para sacar a su pueblo. Y el diablo, que todo lo copia, que el Señor lo reprenda, entonces utiliza el mismo principio. El problema es que nosotros muchas veces no hemos querido verlo. Entonces, quiero leer otro versículo de esto, de ese mismo capítulo, y es el Salmo 91:3 en otra versión. Y esta versión dice: porque Él te librará de la trampa del cazador y de la epidemia destructora. Una pestilencia, una plaga, una epidemia, son términos que utiliza según algunas versiones. Ahora, esta palabra que es subrayado es la palabra que se puede utilizar así, pestilencia o plaga. Aquí aparece como epidemia, pero viene de una raíz que se escribe y se pronuncia deber, que a la misma vez viene de la palabra dabar. Y la palabra dabar tiene ángulo positivo y negativo. En este caso es negativa porque está aplicado a este tipo de ataque, una epidemia, que quiere decir hablar, comandar y decretar. Para hablar tengo que darme a conocer lo que estoy hablando. Tengo que articular palabras. Tengo que transmitir información. Para decretar, tengo que decir algo. ¿Cuál es el propósito del decreto? Etcétera. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces este tipo de guerra espiritual, de epidemias, de pestilencias o plagas, según la versión, es exactamente lo que hace un virus. Es decir, que un virus, posiblemente aquí hayan médicos y que son especialistas en esto. Yo soy apenas una persona que trata de proyectar una idea basado en lo que el Señor me permite, y es de que un virus lo que hace es inyectar la información del virus en el ADN de la persona para poder debilitarlo y enfermarlo. Ahora, cuando yo me di cuenta de esto, entonces quiere decir de que este principado, su estrategia de guerra es que opera como que fuera un virus. Por favor, no todos los virus son principados, no todos los virus son demonios, sino que Belcebú, su estrategia de guerra es como un virus que inyecta su propia información. Ahora, mire usted todo esto. Vuelvo a la carga. La pestilencia entonces de Belcebú realmente es la infección que él provoca, como que fuese la infección de un virus. Y así como un virus, así es Belcebú, que infecta como que fuese una colonización. ¿Qué quiero decir con esto? Oiga esto: una de las cosas que hace un virus es no tocar solo a uno, sino a todos los de la casa, de tal manera que todos pueden ser enfermados por el mismo virus en la casa. Y ahora entiendo por qué le llaman también el señor de la casa. Entonces, ¿qué quiere decir? Si Belcebú ataca a uno y esa persona no se libera a tiempo, esa persona
puede llegar a contaminar a otro de su misma casa. Ahora entiendo por qué la Biblia dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, hablando de aquel espíritu que sale del hombre, dice, que va a lugares desérticos en busca de reposo, y que al no encontrarlo dice: volveré a la casa de donde salí. La palabra casa ahí es la palabra oikos, y la palabra oikos significa casa o algún miembro de la familia. En otras palabras, lo que está diciendo es: bueno, voy a salir de este hombre, pero voy a volver ya no a él, sino que a otro miembro de su familia. Hermano, y esto yo no lo puedo negar, aún en mi propia familia, y a veces lo tengo que decir con tristeza. A mí el Señor me liberó de un espíritu de alcoholismo. Por muchos años yo fui víctima del alcoholismo, pero el Señor me libera un día. Y aunque yo no entendía, hermano, pues esta estrategia, el alcoholismo que destruyó a mi padre y que me estaba destruyendo a mí, pero que el Señor me liberta, se le pasa a un hermano que nunca en su vida había tomado, hasta que llega aproximadamente a los 32 años de edad. Toda su juventud fue deportista, fue un hombre saludable, ejemplar, estudioso, responsable, con cualidades, capacidades menor que mí. Pero resulta que de aquel espíritu que soy libre se le pasa a él, y en corto tiempo, los años que él no había tomado, en corto tiempo, en pocos años, quizás se bebió el alcohol que se hubiera bebido en 32 años. O sea que cayó en un alcoholismo bien profundo. Mire, hermano, con temor quiero decirle, me ha tocado ministrar casos donde un espíritu que estuvo en mamá o en papá y que no se liberó a tiempo, más tarde repercutió en uno de sus hijos. Por ejemplo, el espíritu de violación. Cuando una madre ha sido violada en su infancia y no se ha liberado, corre el riesgo un descendiente a que ese mismo espíritu diga un día: voy a salir, pero voy a ir a otro miembro de su familia. Por favor, con temor lo estoy diciendo, esto nos ha tocado ministrar a nosotros, a gente que cuando descubrió algo que le estaba pasando a sus hijos, lo primero que dijo: bien, decía yo, que por qué no busqué ayuda a tiempo para liberarme. Ahora yo fui la que permití que ese mismo espíritu pasara a uno de mis descendientes. Y así muchos tipos de males que se repiten, hermano, no directamente en aquella persona, sino que ellos deciden cambiar de habitación. Interesante que dice que sale el espíritu y va a buscar 7 peores, pero pueden entrar en el mismo o pueden entrar en algún miembro de la familia. Esa es la operación parecida a cómo funciona un virus, y está plasmado en lo que estamos viendo. Entonces, vuelvo a la carga con esto nuevamente. El versículo 1, el Salmo 91 es, hermano, la base de mi enseñanza. Y el Salmo 91 dice nuevamente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo a Jehová: refugio mío, castillo mío, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Note usted cómo se vence uno de los perfiles de Belcebú, que es la religión. En otras palabras, estamos obligados a entrar en una profunda relación con el Señor, a una intimidad tan cerca como tu propio aliento, una intimidad tan cercana con el Señor, porque así
Belcebú no te va a encontrar. Cuando hablamos de habitar en el secreto, dice alguna versión, del Altísimo, la palabra secreto es la palabra catar, y la palabra catar significa un lugar donde nadie te puede encontrar. Y usted sabe que es una dimensión, que es la presencia de Dios. De tal manera, aunque tú estás presente aquí, el espíritu de Belcebú puede pasar y decir: aquí huele a Mario, pero no lo veo. Y quizás para darme a entender: aquí estoy, Belcebú, pero no te veo, solo oigo tu voz. ¿Por qué? Porque estoy escondido en el secreto del Altísimo, y ahí nadie nos puede encontrar. No hay demonio con olfato tan poderoso que pueda decirlo: hallé, lo encontré, lo voy a devorar. ¿Por qué? Porque es el secreto de Dios. Ahí está en la Biblia. Y es la forma como vencer la peste destructora. ¿Quieres confrontar, amado hermano, al principado Belcebú? Escondámonos en el secreto del Altísimo. Entremos a esa intimidad donde el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos para poder entrar a ese secreto. Entonces, la guerra espiritual en el nivel de los virus es la que se pelea contra Belcebú. Espíritus que operan como tal y pueden ser en naturaleza de receptores, de emisores y de espíritus vectores. Tres tipos: receptores y emisores, que se reciben señal uno a otro. Pero un espíritu vector es uno que se puede ir pegado hasta en la ropa, por eso es un vector. Se puede ir como colgado en la ropa. Por eso es importante que en nuestras liberaciones nos descontaminemos de todo espíritu vector que pretenda irse, hermano, en nuestras ropas y entrar a nuestras casas. No lo podemos permitir en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, entonces, con esta base, mire usted, estamos desenmascarando. Este es el enfoque de este día: desenmascarando a Belcebú. Solo el primero, me faltan dos. Y ya vi que llevo 52 minutos. Estamos descubriendo, los hermanos. Este es un gran día para nosotros. Este es un día donde estamos respondiendo a la palabra de Dios. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien dice desenmascararlas y reprenderlas. Ahora por nombre, Belcebú, ahora te puedo detectar, ahora te puedo discernir, ahora sé quién eres, ahora sé contra qué voy, ahora te puedo atar y ligar, ahora te puedo enviar a los pies de Cristo, Belcebú. Ahora ya sé cómo opera, ahora sé lo que mueve, ahora sé a dónde yo puedo recurrir, ahora dónde me puedo esconder. Entonces, vamos a destruir toda información de Belcebú. Vamos a renunciar a toda enfermedad, a todo lo que promueve, a todo mal, a todo ataque, y nos vamos a volver al Señor como nunca antes en este día, hermano. Si te has alejado algún porcentaje, yo te invito una vez más: ven al Señor, que Él te está esperando con los brazos abiertos. Vuélvete a Dios, que el Señor te va a recibir y te va a esconder en su secreto. ¿Usted está conmigo? Ahora vamos al siguiente. El siguiente tiene su misma raíz de identidad, y este es Baal. Note usted que para los habitantes de Canaán, Baal era el sol fecundador de la tierra y protector de la riqueza material de Canaán. Miren lo que creían: Baal, dios del éxito y de la felicidad. Eso significa que a él le atribuían la prosperidad familiar y laboral. Baal era el dios de la montaña, prosperidad religiosa, nuevamente en los lugares altos. Baal, dios de la naturaleza
prosperidad agrícola. Baal, su estrategia era comprar a las personas dándoles una pseudo prosperidad, de tal manera que abarcaba diferentes, hermanos, niveles: lo agrícola, lo religioso, lo familiar y lo laboral, y pues por supuesto lo material en toda su naturaleza. Entonces la gente no sabía que Baal tiene cierta relación con Baal Zebú también, que lo que hace Baal viene también, hermano, a ser rendido a Belzebú, y lo que hace Belzebú también lo lleva a que se rinda ante Baal. Hay una sincronización, hay una conexión, es como un eslabón que está amarrado uno con otro. Este es el tipo de principados que trabajan, hermano, como que fuesen un dúo inseparable, que se pueden apoyar uno al otro, siempre con el objetivo de mantener a la humanidad afectada. Sigamos con esto. Por ejemplo, este nombre de Baal tomaba diferentes términos. Por ejemplo, era conocido Baal Gad, señor de la buena fortuna; Baal Hamón, señor de la riqueza y de la abundancia. Ahora, note usted que la estrategia de Baal era la siguiente: si él no enriquece, entonces él pelea contra las finanzas que son verdaderas como bendiciones de parte de Dios. O sea, si yo no te prospero, nadie te puede prosperar. Si yo no te prospero, esa es la mentalidad del principado Baal. Si yo no te prospero, aún lo que tú tienes te lo puedo quitar. Que el Señor reprenda al diablo, amén. Entonces pelea contra las finanzas verdaderas, frenándolas. Pelea para que haya transferencia de riqueza, que en vez de que la riqueza del impío, como dice la Biblia, venga para los hijos, la riqueza de los hijos vaya al impío. ¿Y cómo lo hace? Necesita de Belzebú. ¿Cómo lo hace? Desgastándole los recursos a través de una enfermedad. Que la persona por su salud invierta todo lo que tiene, porque Baal lo que pretende es llevarse la gloria, decir que él es el que ha enriquecido. Pero nosotros sabemos perfectamente que el quien da la riqueza es nuestro Dios, que es el que nos ha decidido bendecirnos. Él es el que nos da, Él es el que nos provee, Él es el que nos viste, Él es el que nos alimenta, hermano. Pero intenta atacar. Ahora mire cómo era la figura de este personaje. Por ejemplo, a Baal también se le decía el principado de los 1000 rostros, y era coronado con mazorcas de maíz sobre su cabeza, y de esta manera es que representaba el Dios de la fertilidad y el Dios que produce las cosechas. Sus coronas son mazorcas, que tiene que ver que es el Señor con los frutos de la tierra, con lo que produce la tierra. Esto intenta también hablar de lo laboral, lo productivo de una persona. Entonces, aquí vemos que es uno de los principados que intenta afectar la economía del pueblo del Señor. Dios va a romper con eso, y Dios hará que las ventanas de los cielos sean abiertas para que sean derramadas las bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Creámoslo, pero yo tengo que confrontarlo. Yo tengo que decirle: Baal, tú no eres mi proveedor. Baal, tú no eres mi Señor. Baal, mi casa no te pertenece, mi cuerpo no te pertenece. Yo creo en el Señor y creeré, y Él es mi refugio, Él es mi secreto, ahí me esconderé. Ahora, otra figura de este personaje se encuentra en un museo
de una universidad en Chicago. Note usted que es el mismo rostro humano con mazorcas en la cabeza, pero tiene cuerpo de un toro con alas, que indica que es un principado. Y así podemos ver algunas representaciones de esta entidad, cómo era, cómo se aparecía, cómo se manifestaba. Note usted qué interesante que como Baal se presenta así, pero como Belcebú se presenta como una mosca. Por eso le decía que le atribuyen que es uno de los principados con 1000 rostros. Y los vamos a desenmascarar. Ahorita apenas es la introducción, pero si llegamos a desenmascarar uno por uno, nos llevaríamos toda la noche. Entonces veamos más adelante Baal, lo que significa Baal, que el Señor te reprenda y nosotros también en el nombre de Jesucristo. Note por qué en el antiguo pacto se le conocía como el Señor de la casa, porque Baal significa propietario, gobierno o gobernador, el capitán o el dominio, señor, gobernante de la tierra. También se le conocía como el socio, aliado, también como esposo o para casarse. Todos estos son perfiles de él. La Biblia habla que en las 7 naciones que Israel tenía que vencer dentro de Canaán, todas estas 7 naciones eran gobernados por Baal, porque él era conocido como el dios principal de los cananeos. Era una potestad que se había entronizado en esa región. Ahora, a mí me llama la atención todo esto, hermano, porque yo veo en la Biblia cómo el Señor nos ofrece esa protección, porque los perfiles de esta entidad son muy sutiles. Mire esto otro: Baal como poseedor o señor, dios de la fertilidad de los cananeos, cuyo culto se introdujo entre los hebreos. Fueron aún los hebreos afectados por las ofertas de Baal. Esto está en Números 22:41, en Jueces 2:13, 6:28 y el versículo 32. También era conocido como Baal Zephón, el señor del norte, dios cananeo adorado en Egipto, y señala sin duda el centro de su culto establecido para reforzar la defensa de su propia religión. Nuevamente como Belcebú, que tiene su religión. También era conocido como Baal Berit, el señor del pacto, que quiere decir Dios de pacto y votos entre los cananeos. Quiere decir que hay pactos que él establece, hay votos que la gente consciente o inconscientemente los estableció en su vida, y que para romper esos pactos, para romper esos votos, tenemos que confrontar a Baal Berit o a Belcebú. Quizás aquí hayan personas que por engaño hicieron algún pacto, por influencia pactaron con algo. Quizás hayan también personas que en el pasado pactaron con alguna potestad, pactaron en algo negativo que todavía está repercutiendo, y Dios quiere romper con esto. Es necesario que se rompan cualquier pacto que no tenga que ver con aquel nuevo pacto que por medio de Jesucristo nosotros, hermanos, hemos recibido. Necesitamos romper jurídicamente aquellas palabras que decretaste, que hablaste para poder hacer aquel pacto o aquel voto. Compromisos a los que tú, valga la redundancia, te comprometiste y que no los cumpliste, pero que el voto todavía está vigente. Si no los pudiste cumplir, hermano, Dios en su misericordia nos puede dar la oportunidad para romperlos. Hay gente que hizo, qué sé yo, votos de virginidad y que por eso no se han podido casar, o sus padres hicieron votos de virginidad sobre ellos. Quizás lo llevaron de niño
y lo consagraron a una imagen, a algún ídolo, ya sea porque había una enfermedad que estaba peligrando sobre la vida de aquella criatura, y sus padres, desconociendo lo que estaban haciendo, lo llevaron y los pactaron. Algunos les pusieron nombre de entidades que hay que romperlas en el nombre de Jesús, hermano, que hay que consagrar tu nombre ahora a la gloria y honra del Señor. Hay que romper los pactos de virginidad, hay que romper los pactos de celibato que algún hombre, hermano, inconscientemente haya establecido. Muchas personas hacen pactos también que les están afectando hoy la relación que tienen. Quizás algunos hombres o mujeres, por alguna mala experiencia de una relación pasada, por mucho sufrimiento, por mucha injusticia que sufrieron, por mucho abuso, hermanos, no, por mucha vergüenza, qué sé yo, tantas cosas donde te humillaron, donde te maltrataron, en tu dolor, en tu desesperación, hiciste un voto, un pacto y dijiste: no, nunca más vuelvo a establecer una relación, nunca más doy mi corazón para nadie, nunca más me comprometo con nadie, y no te diste cuenta que en el mundo espiritual había una mosca, había un Belcebú, había un principado que le comunica a Baal Berit: mira, están pactando, toma ese pacto, establécelo y haz que se cumpla lo que está diciendo. Dios, que es juez justo, cuando tú haces un pacto, jurídicamente, como juez justo, Él respeta lo que tú mismo estableciste. Pero eso no quiere decir que no hay una respuesta. Si tú examinas tu corazón y reconoces que lo hiciste por la presión de una crisis, por la problemática que estabas viviendo, este día se pueden romper los pactos que hayas hecho. Pactos de ojos, pactos con tu boca, pactos con tus manos, pactos con tus genitales, pactos del corazón, pactos de tu alma, pactos en tu cuerpo, marcas que te hiciste para recordar algún evento en tu vida, alguna persona, qué sé yo. Con respeto quiero decirlo, sin pretender que alguien se sienta acusado. Quizás en tu vida pasada te hiciste hasta un tatuaje por el momento que estabas viviendo, por la relación que tenías con alguna persona, porque te habías asociado a algún movimiento, a alguna organización, qué sé yo, y ahora estás batallando con eso. Dios puede romper cualquier señal de pacto, aunque no necesariamente Él te quite esa marca, la desaparezcas, pero sí la motivación, el espíritu que estaba detrás, el pacto que se estableció, la ley jurídica que se estableció. Oh, hay poder en Cristo. El Señor lo puede romper y a romper para siempre esa cadena que te hará libre y te hará entrar en otra dimensión que te hace falta. Cuando se rompen los pactos, entras bajo la autoridad de un nuevo sacerdocio, porque cada vez que se establece un pacto hay una ley, y cuando se cambia el pacto se cambia la ley, y cuando se cambia la ley se cambia el sacerdocio. Y eso significa que hoy tú puedes venir para hacer de nuevo, ¿por qué no?, una confesión que te sometes bajo la autoridad del sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, para que entonces todo pacto no tenga más, hermano, influencia sobre tu vida, y que no esté vigente nunca más en tu vida, y que no tenga repercusiones ni consecuencias nunca más en tu vida. Yo sé que hay pactos que son vergonzosos reconocerlos, pero en este tipo de ministración, hermanos, en este tipo de fluir de Dios, de presencia de Dios, es cuando nosotros lo podemos hacer desde adentro de nuestro corazón y venir y decir: Señor, yo hablé esto, yo
me comprometí con esto, pero lo hice ignorantemente. Hoy quiero romperlo en el nombre de Jesús y verás cómo cambiará la vida. Verás cómo cambiará tu forma de avanzar en este caminar. Baal Meón significa el Señor de la vivienda, habitación o refugio. Y esto tenía que ver con ciudad que edificaron los rubenitas al este del Jordán. Está en Números 3:28. También le llamaron Bet Baal Meón, que quiere decir, o está en Josué capítulo 13 verso 17. Note que Baal Meón significaba darle lugar a él, darle habitación a él, dejar que él entre. Y aunque esté ocasionando lo que está ocasionando dentro, hermano, no tener fuerzas ni poder para negar o neutralizar eso. Sin embargo, en esta rema de la confrontación de principado, nosotros podemos incluso, hermano, liberar nuestra casa. Hay cosas que pasan muchas veces dentro de nuestra casa. Hay gente que no puede dormir en su propia casa, tiene visitaciones nocturnas, entidades que mueven objetos, fenómenos que suceden, luces que se apagan solas, cosas que vuelan. Hermano, eso sucede. Potestades que quizás le dieron lugar, no tú, tal vez a otras personas que vivieron ahí. Quizás se cometió un crimen, quizás se cometió una injusticia, quizás un brujo vivió y consagró esa habitación, declaró esa atmósfera para cierta entidad, y ahora están dando situaciones negativas que afectan nuestra vida, quitan el sueño, enferman, no permiten que entre la bendición. Hay división en la casa, hay contienda en la casa. Aún tu casa puede ser libre de toda contaminación. Y vamos a confrontar a Baal Meón, haciendo una liberación primeramente en nuestra vida, pero después la enfocaremos en nuestra casa. Vamos a limpiar el centro de la comunión, el lugar donde se sirven los alimentos. Vamos a bendecir la mesa donde nos sentamos, la mesa donde reposamos con la familia. Vamos a entrar hasta nuestras recámaras. Vamos a echar fuera espíritus de lujuria, espíritus de incubo, espíritus de sucubo. Expulsaremos a Lilith también, que Baal le da la bienvenida, que el Señor la reprenda. Echaremos fuera espíritus de pornografía, espíritus de lujuria, espíritus de enfermedad, espíritus de pobreza. Echaremos fuera todo aquello que Baal Meón trató de introducir ahí, y declararemos que nuestra casa es campamento territorial del Espíritu Santo, es puerta del cielo, para que sea la gloria de Dios manifiesta y podamos ver ahí el rostro de Dios. Quiero contarle algo. El Señor hace tiempo me permitió comprar una casa. Estábamos contentos con mi familia, una casa para toda la familia. Tenía mis 4 hijos conmigo y mi esposa. Tenía una habitación para cada uno de ellos y la mía. Tenía mi oficina en casa. Estaba bien. Pero había una habitación que ninguno de mis hijos quería utilizar. Era una habitación que cuando nosotros compramos la casa estaba pintada, arreglada, con diseños como para un infante, para un niño. Y estaba bonita. Pero había algo interesante que yo he aprendido en este mover, que cuando entrábamos a esa habitación, inmediatamente la habitación se llenaba de un frío que se sentía, hermano, que entraba hasta por mi pantalón. Yo podía sentir ese frío. Yo le decía a mi esposa que hay algo raro.
Pasaron los días. El hermano Mario no discernió, no le trabajó el discernimiento las 24 horas. Y mi esposa empezó a decirme, es extraño, no sé si soñando, no sé si despierta, pero he oído un llanto en esa habitación. Y de hecho, cuando no estoy bajo la unción, hermano, soy natural y normal. Tal vez soy pragmático en momentos. Y no seas mística. Eso está en tu corazón, imagínese el hermano Mario. Pero ella insistía. Cierta ocasión uno de mis hijos llegó corriendo al cuarto y dijo, papá, ¿no oíste a una niña que habló? Yo le dije, ¿cuál niña? No hay nadie. Entonces mire esto, como la casa era bastante amplia, nosotros con mi esposa nos tardábamos varios días para limpiarla. Entonces unos hermanitos de la iglesia que tienen un negocio de limpieza de casas se ofrecieron y nos dijeron, pastor, no se preocupe, nosotros le vamos a limpiar la casa. Amén, muchas gracias. Y un día llegó con todo el contingente, hermano. Aparecieron como 8 hermanas, número del reinicio, gloria a Dios, dije yo. Y entraron, hermano, vamos a limpiar su casa, no se preocupe, hermano. Y ok, entonces yo dije, bueno, me voy para la oficina de la iglesia. Y mi esposa se quedó con ellas. Entonces dice mi esposa que les hacía falta un químico para limpiar un piso. Y ella se fue a comprarlo. Cuando ella iba de regreso con el químico, encuentra a todas las hermanas gritando a media calle. Hermana, sin mentirlo, ella dice que había una hermanita que le hacía ¡ah! Y ella se asustó. Estaban con trapeador afuera, con una vacuum afuera, hermano, y la gritadera y señalando. Mi esposa pensó que un ladrón se había metido. Y entonces paró y le dijo, ¿qué pasa? Hermana, usted no nos dijo que ahí está una muchachita, nos acaba de hablar, nos acaba de asustar. Y mi esposa dice, ¿qué? Y me llama por teléfono. ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí, sí me acuerdo. Me explica, ¿te acuerdas de aquellas voces? ¿Te acuerdas de aquel llanto? Sí me acuerdo. Pues vente porque ya se manifestó, me dijo. Ando la casa del pastor. Dije, no puede ser. Y entonces llego y le digo a las hermanas, hermanas, síganme, vamos a sacar eso. Entre usted solo. Usted es el pastor. Usted es el especialista. Pero es en mi casa, ¿cómo hago? ¿Cuándo se metió? ¿Por qué se metió? Hermano, ahí empecé a examinar mi corazón. Padre, tú conoces mi caminar, tú conoces esto, perdóname si hay algo oculto. Y yo me arrepiento en el nombre de Jesús. Y le dije a mi esposa, tú también, apúrate. Pero ¿sabe qué? Resulta que ella había muerto, esa criatura. Y sus padres, en su dolor por la pérdida, habían pactado la presencia de ella para esa casa para siempre. Ellos muy chulos me vendieron la casa y yo me quedé con un inquilino, hermano. Y aunque tratamos de limpiar aquello, de purificar aquello, el Espíritu Santo me habló a mí y me dijo, es que el problema no eres tú. El problema es que ellos pactaron. Y lo que puedes hacer es regresarles la casa a ellos. Y ellos decidirán con él. Entonces, gracias a Dios que pudimos negociar otra vez. Y les entregamos la casa. Tal vez usted dirá, hermano, ¿por qué hizo esto? Eso es lo que el Señor me dijo. ¿Qué quiere que haga? Y entonces, ellos tomaron la casa de nuevo. Y por supuesto la pusieron a la venta, pero se la vendieron a alguien que tiene un espíritu diferente. El problema es porque en ti hay un espíritu extraordinario y diferente, que es contrario al espíritu que puede estar ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay confrontación.
Entonces nuestra batalla se puede prolongar muchas veces, porque estamos en lugares que desconocemos. Sin embargo, si Dios te entrega ese territorio, aunque hayan, hermano, manifestaciones, se puede romper el pacto y sacar a Baal Meón. Se puede, porque Dios lo ha hecho. Quiero contarle otra experiencia delante del Espíritu Santo. Hubo una hermana que creo que se lo mencioné alguna vez acá, gemela, y su hermana, una de ellas se convirtió al Señor, pero la otra no. La que no recibió a Cristo tuvo un accidente automovilístico donde perdió la vida. Y su hermana, era su hermanita. Cuando la estaban enterrando, ella pactó: ¿por qué me dejas? ¿Por qué te vas? No te voy a olvidar, no te dejo ir. Y en ese momento, ¡pa!, alguien tomó el pacto en la esfera espiritual. No me dejes, no me puedes dejar. Resulta que después de muchos días, de muchos meses, ellos comenzaron a tener experiencias donde oían a cierta hora de la noche que alguien salía y caminaba por toda la casa. Oiga esto: vive Jehová delante de quien estoy, que no miento. Que llegaban incluso, hermano, a sacar del refrigerador un galón de leche. Lo vaciaban en un vaso hasta la mitad, lo llenaban quizás y lo dejaban hasta la mitad, y lo dejaban ahí como para decirle: aquí estuve y tomé leche. Entonces ellos comenzaron a tener esas batallas y acostumbrarse a ese fenómeno, que lo que hacían entonces era que cuando ya se iba acercando la hora, cada uno de ellos se iba a meter a su cuarto y ahí dejaban que esa presencia hiciera lo que quisiera. Oían puertas que se cerraban, oían ruidos de movimiento de muebles, etcétera. Y un día se cansaron y nos llaman. Entonces nos dicen: hermano, está pasando esto. Para mí en aquel entonces todavía no había tenido mi experiencia, ni tampoco conocía mucho de esto. Llegué y me estaban platicando. Yo les decía: ¿de veras, hermano? Sí, me dijo, aquí aparece. De verdad. ¿Y cómo es? Pues estamos, de repente oímos los movimientos y sabemos que ella es. O sea, se manifestaba en la presencia de la muchacha que había muerto. Y decía: ella es. ¿Y qué es lo que hacen? Nos vamos a meter a nuestra habitación para dejarla. Mira, hermano, impresionante. Vive el Señor. Sentado estaba yo en el sofá cuando miro como una sombra que pasa. Y rápido volteo a ver y ellos me dicen: ella es. Y la voy viendo, hermano, con ropa interior, caminando, hasta eso. Yo cuando la vi me paré y que me voy detrás con mi esposa y los hermanos: vénganse. Y empezamos a buscar en donde creíamos que estaba. Y llego a un closet y siento la presencia de Dios en mi vida, pero también siento la presencia de esa potestad. Y cuando abro el closet, la voy viendo a ella parada, inmediatamente le tiro la puerta y me hago para atrás. Me lleno de valor y vuelvo a abrir la puerta y ya no estaba. Me dijo: esto pasa todos los días. Pero entonces viene ella y comienza a ministrar su alma y comienza a decir: es que cuando yo recuerdo que cuando la estábamos enterrando, yo le dije: no me dejes, no me abandones. Y aún, hermano, en ese momento de dolor, los principados, las huestes de las tinieblas no respetan sentimientos ni emociones. Son entidades malas, malignas, no respetan. Y se aprovecharon del dolor de aquella mujer y la pactaron. Claro que él no era el espíritu de ella, sino que era una presencia maligna tomando forma para mantenerla en el pacto. Y tuvimos que separarle el espíritu de su hermana en una liberación y que ella la dejara ir libre para romper el pacto y quitarle el poder a Baal Meón. Entonces hay pactos que en dolores los podemos establecer, en crisis que Dios los puede romper este día.
Voy terminando, hermano. Ha avanzado el tiempo y me falta todavía la última entidad, que quizás el martes la veamos. Baal Peor, dios del monte. Israel tomó parte en el culto del dios cananeo de la fertilidad. Y ahí por último se cierra el ciclo. Baal Zebú, con el que comenzamos, señor de las moscas, dios filisteo, cuyo santuario se llamaba, o se hallaba, mejor dicho, en Ecrón. Entonces, hemos desenmascarado a Belzebú y a Baal. Y falta uno, yo sé. Por lo menos de este día nos faltaba uno. Tengo aproximadamente aquí 1 hora 25 minutos. Y quizás necesite otros 40 minutos, pero quiero respetarle a usted su paciencia, agradecerle por la paciencia que me ha tenido este día. Gracias, hermano. Ya se subieron mis hermanos. Pongámonos de pie. En el nombre de Jesús. Confrontando los principados de las tinieblas. De muchas maneras hemos aprendido. Hoy hemos desenmascarado también a estas entidades. Ahora sabemos lo que atacan, por qué lo atacan. Y lo que nos queda es venir a romper con lo que les da el derecho a ellos. Si hay enfermedades, ven que este día Dios te puede liberar. Si pactaste alguna vez y estás sufriendo por ese pacto que hiciste, hoy lo rompemos en el nombre de Jesús. Si tu casa ha experimentado todo ese tipo de ataques, liberándote tú, puedes confrontar también y decretar liberación en tu casa, en cada parte de tu hogar, la sala, el comedor, los baños, el dormitorio. Todos los lugares pueden ser liberados en el nombre de Jesús. Ven, en el nombre de Jesús. Vas a pelear una guerra en el nivel de los virus. Vas a confrontar a estos principados. Vamos a demostrarle nuestra fe en Cristo Jesús. Y en ese nombre los vamos a confrontar para que ellos nos sigan causando todas esas calamidades, esos males, en el nombre de Jesús. Comienza a examinar tu corazón, tu vida. Si tú te identificaste con algo de este día, en esta palabra de esta tarde, comienza a renunciar, por favor. Ayúdame a renunciar. Decláralo, sácalo de tu vida, deséchalo. Sabes que es un confrontamiento que vamos a hacer contra el príncipe de los demonios, pero no le tememos, porque el Señor Jesús está con nosotros. No es una confrontación con cualquier espíritu genérico. Son principados que les quitamos su terreno cuando renunciamos a aquellas cosas con las que infectan ellos, con las que contaminan ellos. Comienza a renunciar. Empecemos con el espíritu de victimización por algún mal, algún dolor, y que vives quejándote, aunque sea real el dolor, pero tu quejido ha sido constante, hermano.
que te has sentido a veces solo, porque ya nadie quiere escuchar de tanto que te quejas. Hoy te quejas de un dolor, mañana de otro. Vas a los médicos, no te encuentran nada. Constantemente te sometes a operaciones, qué sé yo. Belcebú mueve un espíritu de víctima. Te hace pensar como víctima, te hace hablar como víctima. Pero el Señor desarraiga eso en el nombre de Jesús. Toda enfermedad puede ser sanada por la llaga de Cristo. Si Dios quiere, te sana. Y Dios sí quiere sanarte. En el nombre de Jesús, vamos. Vamos, hermanos, renuncia a ese espíritu de enfermedad, a ese espíritu de religiosidad. Rompe con el pacto que hiciste. Pídele perdón a Dios. Perdóname, Señor, por lo que concerté, por lo que acepté. En el nombre de Jesús, vamos a romper pactos de ojos, pactos de oídos, pactos de documentos, pactos en el alma, pactos en tu cuerpo, la motivación de aquellos tatuajes en el nombre de Jesús. Y rabababa y kiramandarabaso. Vamos, por favor, sigue confrontando, sigue renunciando. Confronta renunciándolos, confronta rompiendo con él. Decláralo. Belcebú, renuncio a ti. Renuncio a ti, Baal. Con todos tus nombres compuestos, renuncio. Renunciamos a los 1000 rostros de Baal en el nombre poderoso de Jesús. Dios está rompiendo ataduras ya. Dios está liberando ya. Se rompe todo pacto. Todo pacto se rompe. Rómpelo, rómpelo. Rómpelo, hijo de Dios, aquel pacto que no te sirve. Tu pacto es el de Cristo. Es el de su sangre. Pacto emocional, pacto sentimental, pacto de pobreza, pacto de virginidad, pacto de celibato en el hombre, pacto con una deidad, con una entidad. Oh, pactos que tus ancestros negociaron y que dio lugar a los espíritus de Belcebú. Tomo autoridad, Señor, en el nombre de Jesús. Te llamo a batalla. Belcebú, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! 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 Se rompen pactos de genitales. Se rompe el pacto de genitales que se diera en fornicaciones, en adulterios, en sexo antes del matrimonio. ¡Fuera! ¡Se rompe! ¡Oh, te llamo a batalla, Baal! Y te llevo a los pies de Cristo. ¡Fuera! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, de todo espíritu el que te ligaste, rompemos con ese pacto. Vamos, recibe esa libertad. Ahí está el Señor. Oren por ellos, por favor. Oren, hermanos, los cubrimos, los delegamos. Ministren al pueblo. ¡Libre! ¡Emerja! ¡Fuera! ¡Fuera! Principado llamado
Señor de las moscas, Señor de la casa, échalo fuera de tu vida. Libre, hermana, libre, libre. Mírame, hermana, levanta, que me mire, que me mire. Libre, levántale la cara. Libre, suéltala, suéltala. Fuera, fuera, fuera. Por el dedo de Jehová echamos fuera los demonios, echamos fuera los principados. Emerja, emerja, que salga de tus asideros. Rompe todo pacto de las tinieblas, pactos de brujería, pactos de satanismo, pactos de pandilla. Fuera, fuera, libre. Se rompe todo pacto en el nombre de Jesús. Allá atrás proclamo libertad, proclamo liberación. Hasta allá atrás, arriba, allá el poder de la liberación. Allá atrás, hasta allá atrás. Recibe tu libertad, recibe tu liberación. Libre, 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 libre en el nombre de Jesús. Libre, libre, libre por la sangre de Cristo. Libre, 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 libre en el nombre de Jesús. Recibe tu sanidad, recibe el milagro, mujer, en el nombre de Jesús. Reciba todo espíritu de enfermedad fuera, todo espíritu de astenia, de debilidad en el cuerpo, en el alma. Fuera, fuera la debilidad, fuera el desánimo, fuera la depresión. Vamos, confronta el espíritu de astenia. Abre tu boca, hermano, abre tu boca. Renuncia al principado de astenia. Dilo: renuncio a astenia. Esa pérdida de vigor volverá a ti. Ese vigor volverá. ¡Libre! Por el dedo de Jehová, por el dedo del Señor, apunto al principado, lo ataco, lo reprendo, le ordeno que vaya a los pies de Cristo. Fuera en el nombre de Jesús. Ore por ella. Ora por ella, mi amado. Ahí, 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 ahí. Ora por ella. En el nombre de Jesús, recibe. Venga a orar, mi amado. Ahí, ahí, ahí. Mi hermanita, ahí. Sin pena. Libre, mujer. Libre, libre, libre. Recibe tu libertad. Recibe tu liberación. Recibe. Hey. En el nombre de Jesús, recibe. Padre, glorifica tu nombre en ella. Por tu fe, hermana, por tu fe se ha hecho lo que necesita. Proclamo tu libertad. Reprendo todo ataque a tu vida. Sanidad divina. En el nombre de Jesús. Libre, 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 libre. Emerja, emerja. Se va, se va, se va, se va. Sal de sus asideros. En el nombre de Jesús, recibe tu libertad.
Por la fe tuya será hecho. Por tu fe será hecho, mujer. En el nombre de Jesús. Reciba. Recibe el milagro. Recibe el poder de Dios que liberta. En el nombre de Jesús. Recibe. Recibe. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos la libertad para este varón. Por su fe, por su deseo de ser libre, proclamo su libertad y tu bendición en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús apostólicamente. Vengo declarando que se le ha sido quitado el derecho a Belcebú y a Baal en el nombre de Jesús. Hemos roto pactos, hemos renunciado al espíritu de victimización. Ahora lleva la confrontación a tu casa en este momento. Comienza a hablar, comienza a liberar tu casa. Vamos, abre tu boca. Vamos, 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 vamos. Pelea tu batalla. Pelea tu batalla a favor de los tuyos. Comienza a liberar tu hogar. Que sean desatada la provisión, los recursos, la sanidad. Que sean liberados tus hijos, los miembros de tu casa. Quizás un esposo o una esposa. Vamos, pelea tu batalla. Descontamina tu hogar. Echa fuera Baal-Gemón. Fuera Baal-Gemón. Tú que te apoderas de mi habitación, te ordeno, sal, fuera. ¡Libre! ¡Fuera! Declara, confróntalo. Está obligado a salir de tus dominios, de tu propiedad, de tu habitación. Vamos, pelea por los tuyos, por tu gente. Liberta, envía la palabra de liberación. Rompe con maldiciones, con religiosidad, con males. Rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, apostólicamente bendigo a este pueblo y por los méritos de Cristo jurídicamente declaro el principado de Belcebú y de Baal a los pies de Cristo. Lo declaramos porque hemos renunciado, hemos confesado, hemos rechazado, hemos peleado la batalla. Renunciamos a todo espíritu de contragolpe, a todo espíritu de venganza, de represalia, espíritu de enfermedad, fuera. Espíritu de muerte, fuera. No aceptamos ningún espíritu contrario con intento de robarnos lo que Dios ha hecho. Venimos extendiendo sobre tu vida la bendición que Dios quiere derramar sobre tu casa. Jurídicamente decreto el poder de la libertad sobre tu vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del gran yo soy.
Señor. Nos deleitamos en amar y adorar a un Dios tan grande, a un Dios que es todopoderoso, el Señor que pelea las batallas por cada uno de los de su pueblo. Oh Dios todopoderoso, en esta tarde, Señor, venimos entregándote, Señor, entregándote solamente a ti, Señor, nuestro ayuno. Puede levantar su ayuno, puede levantar su ayuno al Señor y decirle: te entregamos nuestro ayuno y declaramos que para ti es la gloria, para ti la honra por los siglos de los siglos. Gracias, Dios, porque grande liberación has hecho en medio de tu pueblo. Te adoramos y te bendecimos y seguiremos hasta que tú nos vengas a buscar. Señor, hemos sido liberados por el poder de tu palabra y por tu Santo Espíritu.